ternura nace la revolución. Bienvenidos a Mis Luchas, el podcast que visibiliza las luchas de las mujeres y la diversidad del Estado de México. Bienvenidas, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todas, ¿sí? Sí. A todas, y ya sé que suena comercial de los 80s, pero sí nos vuelve en ese momento supervivientes. Así, deporte extremo, la menstruación. ¿A quién no le ha bajado en el peor momento? Así de eso que sientes, que sabes que te vas a parar y ya valió. Entonces, Bueno, es que hablamos de momentos, pero vamos a irnos un poco más fuerte este tema, ¿ok? El tema de menstruación digna. O sea, deja tú que te baje cuando te quieres ir a la playa. O deja tú que te baje cuando vas a tener una fiesta. Ya no hablemos de eso. O sea, eso es como que el secundario. Hablemos de menstruación digna, de los insumos, de deja lo que tú que te abarca. baje cuando no tienes dinero para comprar toallas Sí, sanitarias. claro, cuando no tienes agua. Entonces, imagínate. Pero bueno, por eso, hoy en este episodio de Mis Luchas, tenemos unas invitadas de lujo que queremos presentarles. Nora, por favor, hazme los honores. Híjole, aquí lo hemos dicho desde que empezamos. Ajá. Nadie es improvisada. Hoy tenemos a Victoria y a Diana, integrantes de la colectiva Marea Roja. Chicas, muchísimas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento y este espacio que está para ustedes y nos instruyan y nos hablen y nos eduquen, porque nos hace falta. A mí sí. Sí. No sé, a ti, compañera, yo reconozco que, No, sí, que también, hay también, muchas también, cosas también, en las también. que ya estoy bien fuera de onda. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenidas. ¿Cómo Muchas están? gracias. Oye, un aplauso. Sí, Espérate, un aplauso, un aplauso. Gracias. Producción, Sí, un aplauso. ayúdenos. Sí, Eso. por favor. A ver. Bienvenidas. Hola, mucho gusto. Como dicen, somos Diana y Victoria, mucho gusto a todos. muchísimas gracias por invitarnos. Oye, pues mira, queremos empezar preguntándoles. Ayúdenos a tirar estos mitos que con los que hemos crecido. Que todo el tiempo nos dicen, esta va a ser una sección fija a partir de este programa en el que vamos a hablar, ¿no? De qué es lo que se dice y qué es la realidad. Claro. Mito, ¿los tampones te quitan la virginidad? Mito. Oye, es que entramos con todo, ¿eh? Yo a lo O que sea, vine. contexto. No. Algo y tú. No, esto es... Ajá, sí. Pues es que mira, ¿qué más contexto podemos darles? ¿Qué más Sí, contexto sí. podemos pedirles? Ellas son expertas, ellas hablan de este tema, ellas se dedican a esto. Y yo ya quiero entrar porque creo que nos espera muchísima información. Creo que nos hace falta porque... Digo, no sé tú, yo lo he repetido incansablemente. Claro. En mi época no era cosa de Diosito que nos dejara usar tampones, ¿eh? Yo tengo 44 y yo me acuerdo todavía no que... usas. Pues ahora ya no, usé mucho tiempo cuando Ajá. dejó de importarme lo que le importaba a Diosito, pero Muy bien. sí era como este asunto de no, ¿cómo te vas a poner un tampón ahí? ¿No? Entonces, cuéntenos más. ¿Por qué se volvió popular el mito? ¿Quieres? Bueno, otra vez gracias por la invitación. Definitivamente es un mito y acá para poder aclararlo primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de menstruación debemos pues ser críticas de que existen dos lecturas, ¿no? Existe la lectura biológica que es donde se nos explica cómo funciona el ciclo, hablando orgánicamente, cuál es como todo este tema hormonal, el mismo cuerpo, pero también está esta otra lectura que es la cultural, en donde acá viene mucho que desde la educación en salud menstrual tratamos sí de teorizar, pero con el objetivo de que podamos resignificar. Por Claro. ejemplo, cuando hablamos de virginidad sabemos enteramente que es un tema que se vincula con la religiosidad, es parte de la cultura, ¿no? Que tiene mucho que ver con que pues hubo y hay todavía mucha represión sexual hacia nosotras. Entonces, el hecho de que se crea que los tampones te quitan la virginidad, que no. Incluso como decir virginidad es algo que ya genera cierta incomodidad. Claro, escozor. Sí, porque pues son conceptos culturales nada más que lamentablemente han fungido un papel importante para interpretar nuestra misma corporalidad. Entonces, pienso que nosotras, el conocimiento y esta información es incluso un privilegio, porque lamentablemente no llega a todas partes. Entonces siempre pensemos más allá de nuestro privilegio, qué pasa en estos contextos en donde no hay información y la cultura, incluso como que la religión tiene un peso bien importante para la interpretación del mundo.
Entonces acá sí existe un miedo total a los tampones, a las copas, a la masturbación en sí misma, hablar sobre menstruación, o sea, ya nombrarla. Bueno, no, justo es lo que te iba a decir. Yo creo que desde el hecho de nombrarlo, ¿no? Lo hablábamos cuando estaban llegando y les decía que yo me acuerdo mucho que cuando estaba yo en la primaria, lo más que se hablaba de la menstruación era eso. Ni siquiera tenía nombre, ¿no? Y el anuncio de toallas sanitarias, tal cual era así de ya te pasó eso. Es ¿Eso que, cuál? es que justo ese mito creo que deriva también desde la casa, ¿no? O sea, yo creo que, yo digo, ya no soy tan joven, soy más joven que Nora, pero no soy tan joven. Pero yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeña, o sea, era algo de lo que nos hablaba. O sea, es como de, ¿ya te pasó? Bueno, o sea, aquí están las toallas, pero no se hablaba en la escuela, no se hablaba en tu entorno de amigas, o sea, ni decirle a tus amigas, no, es que me está bajando, y esconde tu toalla, ¿no? Porque ¿cómo te van a ver tu toalla? O sea, imagínate. O sea, entonces, justamente esto, o sea, ¿ustedes qué nos pueden decir con la colectiva? O sea, ¿cómo lo han visto a lo largo de los años? Ay, ¿Cómo se ha ido desagregándose este mito? Claro. la verdad es que nos ha sucedido mucho. De hecho, nosotros también tenemos al inicio de las charlas esto de mito o realidad, que jugamos un poquito con los niños respecto a eso y les preguntamos qué es lo que sabes de la menstruación. Y hay dos escenarios, uno donde no saben absolutamente nada, o otro en donde lo que saben ha sido cosas muy particulares y que las han obligado incluso a esconderla. El tema de la virginidad y el uso de la copa menstrual o del tampón es un tema que también es bien complicado, porque hemos llegado incluso a preparatorias y a universidades Wow. y preguntamos, ¿ustedes qué es lo que consideran? Así como nos están preguntando, ¿que ustedes consideran que que la copa menstrual y que el tampón les quita la virginidad? Sí. Más del 80-90% de las niñas y mujeres levantan la mano. Y mujeres. Exacto. O sea, no hombres, mujeres. Incluso dentro de las mismas charlas hay profesoras, hay coordinadoras, incluso aunque tal vez no levanten la mano, Que pero asienten con la ajá, cabeza. Sí, eso ya se exactamente. dice. Así de tía, así de sí. Sí. Ajá, y cuando Sí, empezamos claro. a explicar como el uso del tampón o de la copa, Ujú. es bien complicado porque iniciamos con te abres de piernas para que se logre insertar y con eso puedes ver su cara de espanto. De Ave María. Claro. Oye, yo me iría de ahí al siguiente mito. Perdóname, Cel, pero es que sí creo que va ligado a que no conocemos nuestro cuerpo. Sí. ¿No? Ajá. ¿Por qué hiciste conmigo de que no conozco? No, Algo no, me sabe. no, Algo yo me porque sabe, me Nora. estás picando, Algo me amiga, sabe. jamás, nunca en la vida. A ver. Me queda claro que eres una mujer No, instruida es que... en todos los temas. No, ahorita les cuento. Ajá. Se orina y se menstrua por el mismo lugar, ¿cierto Sí. o falso, chicas? Falso. Perfecto. Creo que este mito tiene mucho que ver con la falta de conocimiento, de autoconocimiento corporal que tenemos y lo que hablaban respecto, por ejemplo, incluso a la masturbación, ¿no? Es como conocer tu cuerpo, o sea, que te atrevas a conocer. Yo puedo decirles, no voy a decir nombres, pero muchas de mis amigas de mi edad en este momento es como les hablas a veces de estos temas o del uso digo, de una copa y es como, no, yo no podría, no tengo ni idea, porque no saben ni dónde tienen la cabeza. Exacto, dónde hay qué o cómo, ¿no? Ahí, ¿o quieres contestar tú, Primis? De hecho, es algo, por eso son como estos modelitos que agradecemos a Mariana de Sísmicas, que ojalá pueda ver este episodio, pero tenemos este modelo que es como algo explicativo porque precisamente es amigable con la vista. De pronto también llevamos algunas ilustraciones impresas a las escuelas, que es en donde más nos llaman. Ahorita les platicamos un poco sobre nuestros dispensadores, pero esto es lo que utilizamos para explicarle a las niñas, adolescentes y mujeres nuestra anatomía, porque Ok. bien lo dicen ustedes, y también acá en la educación en salud menstrual tenemos todo un lenguaje en donde partimos sobre la alfabetización corporal. ¿Ok? Conoce tu cuerpo porque el cuerpo también comunica, todo comunica, pero conocer Sí. cómo comunica tu cuerpo ayuda precisamente el autoconocimiento y más como en esta parte de nuestra ciclicidad. Entonces, lamentablemente muchas veces no se sabe que se orina por la uretra y la menstruación es por la vagina, ¿no? Incluso, por ejemplo, vámonos al clítoris. O sea, muchas veces no se sabe qué se tiene o no se sabe para qué es, que O tiene un dónde se único tiene. fin. Ajá, sí, es como bien, bien complejo ahí.
Y acá me gustaría compartirles bien breve una experiencia que tuve en Quinta del Bosque con adolescentes en internamiento. Ahí, lo más básico que es la toalla sanitaria que nosotras podríamos, o nosotros podemos dar por hecho que todo mundo sabe cómo se pone. Claro. En ese momento, una de las adolescentes no sabía cómo se ponía una toalla sanitaria. Yo esa. Pero, y me acuerdo mucho que una de ellas, fue por su toalla y dijo como, pues a mí solo me queda una del paquetito, pero la dono para que puedas explicarle a todas cómo se pone, porque no todas saben o Sí, sí, sabemos. sí. Entonces, pues es eso mismo, como que la alfabetización corporal, el conocer nuestro cuerpo, también es como más chida cuando tienes la información correcta, ¿no? Con información con perspectiva de género, incluso este enfoque cultural, porque no es lo mismo, no podemos como que hablar de la misma forma de menstruación en Ciudad de México que en Toluca o Almoloya de Juárez. ¿A partir de qué edad ustedes piensan que se debe hablar de educación menstrual? ¿Qué edad ¿Quieres considerarían que contestar? es como la edad? Mm, lo ideal es 2 años antes de empezar a menstruar, o sea, incluso desde que estás en el kinder, porque tenemos herramientas, o no, sea, nosotras, no solo nosotras como Marea Roja en general, hay herramientas bien lúdicas para explicar, porque antes de irnos al tema de menstruación, tenemos que irnos a las partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo se Claro. llama cada una de estas partes? La vulva no se llama galletita, los pechos no se llaman botones, no, darle el nombre que tiene a todo. Y además creo que a los adultos nos toca, a los adultos, digo, yo tengo un niño, pero un hijo, pero a los adultos con hijos creo que nos pasa mucho, ¿no? Esta parte de, Ujú. ay, tu pajarito, Los ay, eufemismos, tu sí. galletita, ay, ya, y creo que pasa porque nos cuesta de alguna forma, pues el verbalizarlo, ¿no? Se Sí. llama pene. Pero yo creo que la educación también es, o sea, sí para las infancias, pero también para los padres, ¿no? Sí, Nosotros decíamos mucho que también había que hacer ciertas modificaciones en el tema de educación para que se capacitara también al ámbito administrativo y al ámbito, toda la planta de maestros, maestras, ¿no? Ujú. Que también luego no sabían cómo actuar o cómo reaccionar o cómo decirle o mejor escóndete o le mando a hablar a tus papás y que se hagan cargo de ti y no vengas, Y ¿no? con cosas básicas, no solo con la menstruación. Hablando de abuso, muchas veces Sí. tampoco se detecta a tiempo porque no son capaces los niños de verbalizar lo que ocurrió, porque no tienen una palabra para determinar sus genitales, nadie se las ha enseñado, Ujú. ¿no? Entonces, sí creo que es necesario. Por favor, eduquémonos todos. Sí. Eduquémonos desde, busquen a la colectiva, vamos a dejarles aquí sus redes. De verdad, gran trabajo el que hacen. Y precisamente, o sea, antes de hablar de menstruación, como mencionamos, tenemos que hablar de las partes del cuerpo, pero en muchos de los contextos en los cuales nos hemos presentado, nos hemos dado cuenta que, como dicen, es de la misma casa donde se nos impide muchas veces expresarnos. Estos son los muñequitos sexuales que nosotros utilizamos y se los pasamos a los niños en las ponencias y ni siquiera muchas personas quieren agarrarlos. Ujú. Sí, Ajá, justo. porque hay un repele tan grande al cuerpo y es como yo les mencionaba, tenemos que aprender a reconocer nuestro cuerpo, a nombrarlo, porque de esa manera podemos entender los cambios físicos que hay dentro de ellos. Afortunadamente nos han tocado que también ya se han incluido niños, pero imagínense el desconocimiento tan grande que hay, no digo que por igual, pero sí en ambos sentidos. Claro. Sí. Y el normalizar, ¿no? O sea, que Ujú. esto es algo súper normal, le pasa a tu mamá, a tu abuelita, a tu hermana, a tus hijas. O sea, la otra vez yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que me contó y me dijo, ay, es que me salí con mi novia, hicimos esto, bla, 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 y me bajó. Y al otro día es tan lindo porque me fue a comprar unas toallas a la tienda. Y yo así como de, pero, y me dijo, es que es el más lindo del mundo porque hizo eso. O sea, el hecho de decir, pues no pasa nada, o sea, solo vas y pides unas Ujú. toallas, o sea, Exacto. porque aparte me encanta, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero en la tienda casi como que te lo Sí, empaquetan y como te en lo periódico sobreempacan, y en en bolsa periódico, negra en y, negro, o sea, si y vas a quieres, comprar droga quieres no que te te la dé dan otra tan cosa bien para que lo guardada. escondas. Ajá, sí, o O sea, sea, sí, o sea, como si fuera qué o qué, ¿no? Yo creo que hasta nuestras mismas experiencias, nuestras historias menstruales, cómo era cuando íbamos a comprar las toallas, ¿no? Sí, Así que las envuelves, o yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que me las metía abajo de la playera.
Ajá. o en la escuela abríamos las libretas y ahí metíamos las toallas y así las dábamos porque no queríamos que nadie se diera Viera. cuenta. Pero desde ahí porque se crea la desinformación siempre crea miedo, Sí. ¿no? Entonces, si desde la escuela ni en tu casa se refuerza que menstruar no es algo que hay que esconder, pues tú creces pensando que Hay que como, esconderlo. ajá, Ujú. Y que exactamente. es malo, Exactamente. ¿no? O Sí, digo, sea, además, no lo sé ustedes, pero yo en la escuela recuerdo que la que se manchaba era paria social. O sea, ya Ujú. señalada por lo menos 3 meses en lo que se manchaba alguien más y entonces ya se burlaban de la otra, ¿no? O sea, Sí. sí, que wow. te pasara, de real tú te ríes, pero era otro México, No, no me amiga. río, me asombra. Sí, O sí, sea, me tocó, pero no tan, no, no, a mí tan sí, claro, o feo. sea, yo les estoy hablando, Ok. debe haber sido el 94, la prepa, y de verdad era lo común, o sea, y Ujú. claramente, por ejemplo, la prepa en la que yo iba, no había forma de que tuvieras la sudadera amarrada a la cintura, porque creo que todas, siendo honestas, alguna vez nos ha tocado amarrarnos la sudadera, pues Sí, para sí, sí. taparnos, ¿no? Al final, porque tuviste un accidente. Entonces no había manera. Entonces yo me acuerdo que, además, malditas maestras, bueno, ni tan mal, no lo sé. O Ya sea, nos estamos sí, poniendo. pero, o sea, de verdad, cuando Ajá. veían a las chicas con las sudaderas amarradas, en lugar de acercarse y preguntarles si estaban bien, si necesitaban algo, si estaban manchadas, era como, quítatela, pero quítatela. Y ahí en donde estuvieras, y entonces pues Ujú. muchas era como pues ya estaban, y nuestro pants era gris clarito, o sea, no había manera de que disimularas que te habías manchado. Y creo, o sea, real la señalaban, te lo juro, hasta que se manchaba la siguiente. Y entonces era burla y pues nadie decíamos nada. O sea, porque a lo mejor yo digo ahorita malditas maestras, pero a lo mejor entre nosotras mismas pudimos haber señalado que esa conducta estaba mal. Y pues la realidad es que tampoco lo hacíamos porque también creíamos pues que sí, o sea, cómo iba a tener un accidente, ¿a poco no se podía cuidar? ¿A poco no se podía cambiar a tiempo? Y entonces o era una cuestión, pues sí, de poca solidaridad en ese punto, porque si te encontrabas en el baño y te pedían una toalla, hacías lo imposible por ayudar, pero si ya estaba manchada afuera, pues ya entonces era señalada. Sí, a mí me gustaría como ahí, hay algo interesante, pues dentro de esta formación como educadoras en salud menstrual, hablamos mucho sobre como incluso el lenguaje es bien poderoso, ¿no? Ujú. Entonces, eh, también en las escuelas a veces nos pasa que nos dicen como que la mancha de la menstruación se asocia con un accidente y es como de no, 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 espera, porque la sangre menstrual es esa sangre que no tiene, o sea, no viene de violencia, de un golpe, de maltrato. No, 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 no es un accidente, es más bien como si te manchaste, pues no pasa nada. Incluso resignificar lo que representa mancharse, porque en un encuentro al que nosotras fuimos en Ciudad de México, Sí, aquí justo, justamente. hubo una participación de una chica que se nos hizo bien revolucionaria porque ella nos habló de que en un evento público ella estaba manchada y que pensó en todas esas veces que era una niña y que se burlaban de ella y dijo, no me voy a amarrar nada, al contrario, voy a caminar como con la cabeza bien en alto porque no pasa nada, o sea, llego a mi casa, me cambio, me baño y ¿cuál Y es el ya. problema? Sí. Exactamente, como que incluso es algo que de manera personal yo comparto, ya cuando me mancho, pues sí me dicen como hasta en voz bajita, ¿no? Y yo digo, Sí, como no sí. hay tema, o sea, pues Yo me creo, cambio y ya. Pasó. Ajá. Ajá, o sea, O eso. con el tema de las deportistas, ¿no? Sí. sí. O sea, este grado, esta connotación tan elevada que le dan de que es que está en sus días y así salió a jugar, ¿no? Y ya se manchó Ujú. Ajá, y toda entonces, y ¿qué estás esperas? corriendo, ajá, está corriendo el maratón y se le está saliendo la sangre, ¿no? Y aún así decidió terminarlo. O sea, esta connotación que le da, ¿no? Sí, porque no es, estar menstruando no nos limita a nada. Justo, exactamente. Y fíjate que de ahí yo tengo, ¿puedo decir el siguiente Dale, mito? dale, ¿Podré? por Ok, favor. Tú empiezas. gracias. A ver, el siguiente mito. ¿El ciclo menstrual se sincroniza? ¿Mito o verdad? Yo digo que mito. ¿Y tú qué dices? Ay, es que podemos decir mito desde muchas circunstancias, pero también sí nos ha tocado pues verlo. Pero sí, igual diría que mito. Pero voy a hacer una pausa, ¿se sincroniza con qué? O sea, Entre entre nosotras. amigas, entre Nosotras, ¿no? amigas. Ah, es Sí, que, es es Todos que, lo entre amigas. entendimos. perdónenme, es Todas, que, todos lo entendimos. O sea, perdónenme, yo pensé que con la luna, porque hay quien también lo asocia. Bueno, discúlpenme, yo soy una mujer muy esotérica y soy Aries, ok, ¿no? muy bien, es No, porque ok. eres Aries. Yo fíjate que voy a apoyar un poco esta versión porque, o sea, seguramente es estadística y seguramente tiene que ver con que al final estamos menstruando y somos mujeres, pero Ajá. yo sí creo que a lo mejor también cuando convives mucho tiempo con una mujer,
no necesariamente solo con el ciclo menstrual, sino en general te empiezas a mimetizar con tu amiga, ¿sabes? Empiezas a comportarte igual, empiezas como a hablar un poco parecido, y sobre todo cuando eres joven. Entonces, a lo mejor sí es un mito porque no hay bases científicas. No, más bien, a lo mejor sí es verdad porque no hay bases científicas, pero yo elijo creer en el mito de No, la es que nos ha pasado aquí en Mis Luchas, que nos hemos sincronizado todas en Mis Luchas. Como entonces, ahorita con... Por ahí o sea, andamos. Sí. Entonces, por eso está muy cañón eso, ¿no? O sea, Es que sí pasa, incluso por ejemplo en la escuela o en el trabajo, pues de pronto es ¿quién está menstruando? Y hay varios levantamos las manos. sí. Entonces pienso que por esa parte sí la tendencia sería decir qué pasa, pero como, bueno, yo lo veo desde, no me gustaría decir que es una realidad sin tener una argumentación Científica. Justamente creemos que es un mito, pero también hemos visto que dentro de sí pasa. Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les ¿Les ha ha pasado? pasado? Sí, en su Justo. experiencia, ¿se sincronizan o no? ¿Y por qué? A ver, Ajá, también sí, queremos saber. desarrolle. Exacto. Comente y Fundamento. desarrolle. Ok, a ver. Bueno, el siguiente mito. ¿Meterse en la alberca detiene la menstruación? Mito. Perfecto. Yo fíjate que en mi época era bien común, como el agua la corta. Y además te lo decían con una certeza. O sea, de verdad y clara. Me acuerdo que mi viaje de generación a la prepa fue a Ixtapas y Guatanejo. Y entonces, bueno, ahorita les voy a contar por qué. Yo no tenía que preocuparme por sumar cuentas de nada, porque además pues todavía no menstruaba. Pero varias de mis amigas sí. Y entonces un par de ellas súper seguras. Con el agua se corta. Corte A, no, pobres. O sea, acabaron escurridas, señaladas, Qué feo. avergonzadas. Y fue para un par de ellas un mal viaje, precisamente por la ignorancia de el mito, ¿no? Es que justamente luego Ajá. este mito, si dejamos de lado el hecho de la alberca, hay que darnos cuenta que también en otros contextos hay mujeres que no se bañan durante ese periodo porque justamente creen que el agua lo corta. O sea, dejando de lado Ok. la alberca, Sí, dejando sí, de o lado sea. los espacios recreativos, son situaciones cotidianas de todos los días que uno pensaría, es que cómo es posible ahorita con un poquito ya más de información que tenemos, que obviamente también es Sí, sí, sí. privilegiada, Sí. pues hay mujeres en distintos contextos que no se bañan, simplemente no se bañan. Qué Sí. fuerte todo lo que pueda acarrear este tipo de cosas, ¿no? Ujú. O Y sea, ahí está curioso porque lo que dice Dianita, hemos trabajado el tema en lugares, por ejemplo, San Felipe del Progreso, en donde hay comunidad más agua, y ahí es en donde hemos escuchado esto, pero si tú haces como un análisis del contexto de las adolescentes, mujeres, personas menstruantes, son comunidades en donde hay escasez de agua. Okay. Entonces, acá ya hablamos un poco de lo material, ¿no? Cómo claro. también se determinan estas cuestiones. Sí, O sea, sí, una sí. parte sí es la cosmovisión, que lamentablemente, y es algo que hemos visto mucho, la desinformación hace que se construya el mito para poder entender y explicar a carencia de información, pero una es esa y la segunda es que no nos bañamos, pero porque pues también en nuestra comunidad no hay No agua. hay ¿Y cómo agua. sustentamos que Que no nos bañamos? Pues Por la no, cultura. Claro. Sí, justamente. De hecho, ahorita que mencionas eso, la otra vez leía un artículo acerca de lo que no se habla de Gaza, ¿no? El tema de las mujeres Otra. menstruantes Sí, ahorita en Gaza y cómo la están viviendo, el tema de la escasez del agua, de los recursos, o sea, de todo esto es una cosa, dirías tú, las condiciones que nos envuelven. Pero además de Ok. lo que hemos dicho siempre, ¿no? En donde el privilegio te nubla, porque, pues, no sé, creo que en el lugar ahorita nadie podríamos decir, ay, no, yo que he estado en esa posición, ¿no? O sea, somos afortunadas, somos privilegiadas, hemos tenido acceso a educarnos, quizás yo menos que ellas, pero hago lo que se puede por alcanzarlas, pero sí es como este asunto de saber que hay grupos que lo ven diferente, que lo viven diferente y que lo que podría parecer lo cotidiano, Ujú. pues no lo es, ¿no? O sea, al final. Sí, ¿no? Lo cotidiano para ti. Exacto. ¿no? Pero, cotidiano. digo, ok, ¿quieres? Yo voy a decirles el último. ¿Es los honores? Te conviertes en mujer cuando empiezas a menstruar. Ay, no. No, mito. Falso, así. Mito, Totalmente definitivamente. falso en mayúsculas. Repito, Quiero que falso, pongan falso. aquí la Sí, por canción. favor, Falso. Sí, definitivamente Y yo voy a Ajá. tocar este tema porque yo voy a confesarles que yo empecé a menstruar hasta los 18, razón por la cual me convertí en mujer muy tarde.
Te acaban de decir que es falso. O sea, Sí, claro, pero es lo que te repiten. O sea, a lo que voy es como lo que te dicen, ¿sabes? Porque además, tú disfrútalo. Ríete. una cosa. Tú disfrútalo, inhala, exhala. No, pero Ajá. además creo que, o sea, es algo que se repite y generacionalmente se sigue repitiendo, ¿no? O sea, yo les decía que en el salón de mi hijo, ya sea Alexander me debe odiar por todas las veces que lo menciono, pero empezaron a menstruar las niñas a los 10 años, ¿no? Y entonces era como este asunto de momentos, sí están menstruando, pero siguen siendo niñas. O Ujú. sea, no están listas para tener un bebé, o sea, ¿sabes? Y creo que esta parte en la que sí empiezas a menstruar y empiezas con este desarrollo físico propio de la adolescencia, pues no implica que ya debas convertirte o que ya debas comportarte como Y es que una mujer, porque además aparte, cómo se es lo que comporta, te decir ¿no? que es ¿Cómo convertirte se en mujer, ¿no? comporta O ser sea, una una mujer? mujer. Claro. Entonces, cuéntenos, ¿de dónde creen que viene este mito? ¿Quieres empezar? Ay, si quieres tú, porque también quiero contar una experiencia que Sí, apenas vivimos, pero tantas. ay, Ajá. iniciate y te cuento yo. Tenemos todo el día, Sí, muchachas. denle, Ustedes denle, denle, denle. denle. Pues, repito, es falso. Y bueno, esto tiene que ver desde la antropología con los ritos de paso, ¿no? Vámonos a... La vida está, el mundo está lleno de estos ritos de paso, la fiesta de 15 años, ¿no? En Sí. donde te dicen que pasas también, es una transición, dejas de Claro, te ser una dan tu niña, último te conviertes en juguete una y tu mujer. último zapato. Exacto. Qué Entonces, cosas. esto también tiene mucho que ver con la lectura cultural que se le ha dado a la menstruación y cómo también al final estamos replicando violencias simbólicas y violencias sistemáticas, porque este proceso se asocia con que tienes que empezar a cumplir ciertos roles ante la sociedad, como asociados a las mujeres, ahí ya hablamos de roles, que Sí, también sí, sí, son sí. violencia. Entonces, otra cosa, además de decirte que eres una mujer, es que se vincula con la maternidad enteramente. Entonces, eso es otro mito que a mí me gustaría Ok. agregar acá en esta lista, que menstruar no significa que ya tengas que ser madre, porque la maternidad es una elección. Entonces, si nosotras nos vamos a contextos territoriales y culturales bien específicos, a las niñas les da miedo que llegue su menstruación porque sus papás las casan porque ya están listas para ser esposas, para ser madres. Entonces, esto pues obviamente es una violación a los derechos de la niñez, ¿no? Es donde queda la dignidad y la defensa de esa dignidad. Claro. Pero bueno, tiene que ver con esto, con una estructura que no solo es patriarcal, acá también podemos hablar como que es racista y clasista, porque no es, como lo decíamos, no se aprende ni se enseña lo mismo en cada contexto económico, geográfico, y eso es algo que nosotras en Marea de verdad que siempre tratamos como de hacer mención, porque nosotras no vivamos ciertas situaciones, no hay que nombrarlas, siempre hay que nombrar, ¿no? Claro. Entonces, me voy siempre, ahora vamos como a Temoaya, que también hemos hecho trabajo de campo allá con el tema. Acá, para las niñas también representa este miedo, incluso, pues a veces no van a la escuela, una sí porque no hay toallas, y otras veces porque, pues, incluso como el caminar de su casa a la escuela durante su menstruación, para ellas ya es riesgo de que un señor como, pues, se las lleve y que quiera casarse, o sea, esto que yo les digo es parte de las historias que las niñas nos han contado a nosotras. Entonces, yo hablo de esta estructura no solo patriarcal, sino también incluso como pues racista, porque son cosas que no pasan en contextos urbanos, ¿no? O sea, hay que hablar siempre como todo como es y que estas desigualdades estructurales pues sean una ventana de oportunidad y saber en dónde se tiene que reforzar la seguridad, la información, que los planes de estudio, como lo veíamos hace ratito, pues sean construidos de la mano con educadoras menstruales. Claro. Entonces, eso nos ayuda como a poder resignificar todo esto y que las niñeces, pues... Ay, perdón si ya me explayé. No, dale. Yo en apasionada. Y que las niñeces, pues, incluso con la ropa, ¿no? ¿A cuántas de nosotras no nos dijeron, es que si estás menstruando, vestido no, columpios no, bicicleta no? Ujú. Algo que a mí me dijeron cuando era una niña, que la verdad tuvo mucho impacto en mí, es que decían que pues me tenía que cuidar de los niños porque los niños olfateaban. Entonces que era como, incluso decían, y te vamos a tener que bañar con agua fría. Porque sí, o sea, Qué asociándolo fuerte. con temas de ya sexualidad,
Entonces, digo, pues es violencia, ¿no? Es muy violento. Demasiado. Demasiado. Es como parte de mi historia, que al final contarla, pues siempre hay personas que han pasado por lo mismo y que creo que es la parte bonita como incluso de estos espacios, que cuando nosotras hablamos, otras personas dicen, a mí también me pasó, Ajá. o sea, y pues Exacto. era violencia o no era normal. Sí, este mito es demasiado violento, como le hemos dicho, es reproducir dinámicas de violencia extremadamente fuertes hacia infancias, hacia niños. Por eso es muy importante gritar que las niñas que menstruan no son mujeres, son niñas menstruando y Ujú. que no deben de cambiar y de la nada pues comenzar a comportarse siquiera de otra manera, porque también Ujú. nos ha tocado que nos dicen, es que yo ya estoy menstruando y entonces ya debo de utilizar más faldas cortas, ya no puedo jugar con muñecas, ya me tengo que casar en puntos extremos, tengo que tener hijos. Recientemente una niña nos comentó que lo que sabía de la menstruación era que llegaba hasta los 18 años y que a partir de los 18 años justamente ya era mujer y entonces ya se podía casar. Cuando les expresamos que no, que la primera menstruación era menarquia y que pues es el primer sangrado que se da y que no tiene que ver para nada con la maternidad, hicimos pues tendederos menstruales donde ahí explican sus vivencias y de verdad es muy preocupante cómo muchas niñas tenían demasiado miedo en esas comunidades porque tenían como pues esa sensación de que iban a dejar de ser niñas. Y es muy importante que no solamente se le menciona a las niñas esto, sino también a los adultos, que se Sí. les diga Justo. que esto no es posible, porque a fin de cuentas, si nosotros vamos a una escuela y les mencionamos a esto a estas niñas, pueden salir con una esperanza, pero ¿qué pasa cuando llega a casa? ¿Qué pasa Claro, cuando el Estado no está asegurando los derechos de las infancias? Sí, totalmente. porque además, digo, yo no voy a decir nombres, pero conozco un varón que tiene 2 hijas y cuando una de ellas empezó a menstruar fue como, pero tú ya no puedes venir a esto. Fue como, güey, ¿por? O sea, sigue siendo una niña. No, no, Ujú. ya. O sea, no, ¿y qué tal que me la llevo y le pasa algo así de, pues no entiendo qué le podría pasar, ¿no? Y fue, o sea, como en su momento una discusión conmigo, porque además soy apasionada de la discusión, y al final como que, ay, espero que lo haya entendido, y bueno, ya entendió que su hija, chin, que su hija sigue siendo una niña, solamente es una niña menstruante, ¿no? Porque al final ella era como, es que, ¿qué está pasando? ¿No? Y era como, pues no pasa nada, o sea, no Ujú. está pasando nada, no tienes que tener hijos, no tienes que dejar de jugar, no tienes que dejar de ir al parque, solamente estás menstruando y no está mal. Entonces creo que también esta educación debemos adultos, por favor, educarnos, Sí. interesarnos. Yo no voy a juzgar la forma en la que maternan y paternan, pero por favor hagámoslo desde el conocimiento y no desde lo que creemos, porque entonces seguimos replicando estos Ujú. Sí, mitos, exacto, Sí, son cosas que se claro. ¿no? han reproducido socialmente y que siguen. ¿Y ustedes han tenido algún tema cuando van hacia las escuelas que las hayan, no sé, que las hayan atacado, intentado censurar o algún tipo de represalia por este tipo de información que brindan? Bueno, como no siempre vamos juntas a las escuelas, Ujú. al menos en mi experiencia, solamente fue una vez en una escuela, en una primaria. Ahí, por ejemplo, no me permitieron utilizar ciertas palabras como lo que hablábamos de, no hay que usar eufemismos, ¿no? Jamás. Pero ahí, por ejemplo, de que no puedes decir vagina, por ejemplo, o no digas, para hablar incluso de la corporalidad, porque tenemos muñecos sexuados que también son como de niños, ¿no? Ujú. Entonces, o no los muestres porque pues los niños se van a espantar y las mamás después vienen aquí porque sus hijos les cuentan o sus hijas y las señoras vienen a regañarnos. Sí. Entonces, es como lo que Qué dice fuerte. Dianita, que súper sí, porque ¿qué pasa si nosotras llegamos casi como con todas nuestras herramientas, el kit de la educación Sí. en salud menstrual y en la escuela no se habla del tema y en casa tampoco? Pues ¿cómo? ¿Qué pasa con Sí, toda esa claro. información? Sociedad de Ujú. Padres de Familia, preocúpense porque haya papel en los baños, no porque haya Y educación. toallas. Y Sí, toallas, toallas, sí, Toallas. exacto. toallas y agua. Y yo entiendo que estamos hablando nuevamente desde el privilegio y que vivimos en la periferia, pero sí, padres de familia, hay cosas más interesantes que ir a reclamarle a mujeres que están educando porque les enseñaron que se llama vagina. Ajá, ay, bueno, tu amiga, ¿tú qué decir, A no? mí no me ha tocado, afortunadamente, como que nos quieran censurar algunas cosas.
Sin embargo, sí me ha tocado, yo soy de Metepec y tengo una sobrina pequeña y me ha dicho que quiere que vaya a su escuela. Y cuando yo he planteado como la posibilidad, sí se han cerrado como completamente Híjole, de ahorita cómo estamos es haciendo cursos de posible. otras cosas, Exactamente, pero te hablamos. exactamente. Y es bien triste porque ahí te Qué das feo. cuenta que las infancias quieren saber. Sí, Las claro. infancias, mujeres, Y además se tienen están ganas. ávidas de conocimiento, Exactamente. ¿no? Y Sí. creo que es lamentable porque a veces el conocimiento lo encuentran desvirtuado en fuentes que no tienen estas herramientas que tienen ustedes, ¿no? O sea, la verdad ahora los niños incluso tienen acceso a nuevas tecnologías en donde pueden encontrar un sinfín de información, Que es pero pues la desinformación muchas información, veces. exactamente, Y que perpetúan todos estos mitos, ¿no? Que Ujú. acabamos Exactamente. de debe ser. tirar, que queremos tirar. Y entonces es un Ujú. círculo vicioso porque nosotras aquí, educadoras menstruales, estamos intentando como dar ese espacio de información, pero si no se sigue replicando en la casa, en instituciones, entonces, ¿en qué espacio sí se puede hacer? Sí, ¿quién te lo refuerza, no? Exactamente, se Justo, necesita ese reforzamiento y no solamente por las partes teóricas, sino por las partes en las cuales los niños y niñas, ¿en quién confían más? claro, En sus padres, en sus O cuidadores, deberían. cuidadoras, exactamente, deberían. deberían. Ujú. Entonces hay que procurar sí ser un lugar seguro, porque de verdad, Sí. al menos en mi experiencia en los lugares a donde vamos, los niños sí son muy receptivos, pero tienen miedo, y ese miedo y esa incertidumbre y esa vergüenza se refleja Esa demasiado en vergüenza, sus justo. ojos. Y hay que crear espacios de cuidado y hay que crear espacios seguros definitivamente. Vamos a dejar las redes aquí otra vez, las Ujú. redes de la colectiva para que se acerquen, para que Sí. las Para busquen, que las para que las inviten. inviten. Sí, De verdad, claro. las infancias necesitan justo información real, información certera, están Ujú. ávidas de conocer, ¿no? Y creo que es Y de saber qué pasa necesario, con su cuerpo, claro. ¿no? No tener miedo, Y Sí. también ¿no? ya personas que nos ven adultas, ya quitémonos un poquito, deconstruyámonos. Yo sé que es difícil, yo sé que hemos crecido con estas cosas, yo sé que nos han hablado de vergüenza y de cosas que pues arrastramos como parte de nuestra historia, pero Ujú. pues ya los que como yo ya tenemos un hijo, no repliquemos estas conductas. Somos quienes podemos romper este círculo, ¿no? Entonces sí es Claro. necesario. Ok, yo tengo una pregunta. Bueno, más bien es un comentario que seguramente van a desagregar ustedes. En el caso del Estado de México, hay muchísima informalidad. Entonces, si a eso le abonamos que las mujeres vivimos en estados de desigualdad con los hombres, que el salario es más precario, el tema de la informalidad que les comentaba, y a eso le sumamos el precio de todos los insumos menstruales y todo eso. Hacíamos ayer una plática aquí con producción y decíamos que era aproximadamente más o menos el 10% de nuestro salario lo que se nos iba en temas de insumo menstrual. Entonces, en este caso, bueno, la colectiva, lo que yo he visto, me imagino que fueron ustedes las de la colectiva de la Universidad del Estado de México que van y dejan sus dispensarios. A mí se me hace padrísima esa actividad. Les cuento un poquito que ya ahorita nos van a decir bien. Yo estaba ahí en la universidad y me llamó mucho la atención. Tienen un dispensario muy padre donde es toma una, pon una, ¿no? Ya sea un tampón, una toalla, algo. Y eso está padrísimo porque era lo que decíamos, ¿no? También, aparte de si tienes, no tienes, las condiciones estructurales, la desigualdad, o sea, son una infinidad de posibilidades lo que te atañe en el tema del ciclo menstrual. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge esta idea, esta idea de generar la colectiva, de crearlo? Bueno, no veníamos preparadas, pero Me encanta. traemos un PowerPoint para explicar. Venga, proyecten, por favor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a proyectarlo. Pues Marea Roja surgió hace ya 4 años y fue un proyecto que inicié en la Facultad de Antropología, pero primero hubo como varios cuestionamientos desde mi propia historia. Wow. O sea, yo pienso que todos, bueno, por lo menos en mi experiencia, parte como desde cómo menstrué yo, qué carencias tuve, si fueron informativas, de infraestructura, en tema de insumos, y ya como haciendo consciente tu propia historia, hay que pensar en las demás, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, en el movimiento feminista tenemos ya la marea verde. Tenemos Ok. como todo este tema del cuerpo, de nuestra autonomía, la marea morada respecto a la eliminación de las violencias, pero ¿qué hay con la marea roja, no? Cuando hemos hablado de nuestra ¿Cuándo vamos a menstruación. salir a hablar con orgullo que estamos Ajá. menstruando? Sí, exacto, hasta se me pone la piel chinita porque dije, necesitamos
ponerlo sobre la mesa y ver las necesidades de todas. Entonces, en la Facultad de Antropología, que es en donde yo estudié, fue el primer dispensador de toallas. Y esto surgió porque yo platicando con mis compañeras y amigas decía, pues muchas son de otros estados o de otros municipios. Entonces yo les preguntaba, bueno, ustedes que se pagan todos, o sea, se mantienen solas, ¿cómo organizan sus gastos? ¿Y qué pasa cuando menstruan? Entonces, Sí. acá llega cuando te cuentan, es que a veces pues tengo que desacompletar dinero para las copias y comprar mis toallas. O por ejemplo, si en la mañana quería, no sé, comprarme un tamal, pero estoy menstruando, tengo que comprar mi toalla en lugar de comprar mi Mi desayuno. desayuno. Entonces ahí yo dije, a ver, no, o Eso está sea, mal. ¿en dónde está la gratuidad? ¿En dónde está la visibilidad a nuestras necesidades? Y pues fue como la idea del dispensador, nació como en esta plática entre todas. Dije, oigan, ¿y si armamos como un dispensador que sea autogestivo? Y estuvo la verdad muy chido porque y es una dinámica que todavía llevamos a cabo, dijimos, lo primero que necesitamos es como la estructura, ¿qué es? Y así toda la lluvia de ideas. Y luego ahora necesitamos las toallas, ¿no? Como el primer banco de toallas y proyectamos en el auditorio de la facultad la película de Perfume de Violetas, Ok. que ahorita Dianita les cuenta, pero el Increíble. cover, porque hubo un cover, pues si quieres entrar a verla, un paquete de De toallas toallas. sanitarias. Y el auditorio se llenó. Yo estaba impactada porque dije, qué buena onda que haya como que tanta solidaridad y tan buena Es que recepción. creo que, voy a hacer un paréntesis, Sí. creo que cuando se trata de darle a una mujer o a una persona menstruante una toalla sanitaria, se te olvida todo. Sí, O sea, puede caerte mal en la pero escuela, pero es justamente. como Claro. toma, ¿no? Y la das Ujú. desde el corazón. Ujú. O sea, Sí. porque yo no conozco a alguien que traiga una toalla sanitaria extra y esté en un baño y se la pidan y la niegue. Y te Si la diga que niegan, que no. ojetes, ¿eh? Sí. Pero creo que es de las cosas en las que yo he visto. Sí. O sea, si alguien te agarra y te dice, no traes una toalla, porque generalmente también lo vemos y lo hacemos, creo que todas hemos estado en algún punto, desde la angustia de qué voy a hacer. O sea, necesito Sí. una toalla, ¿no? Y creo que esa angustia no la puedes ocultar con nada, ¿no? Entonces yo nunca he visto a una mujer negarle un producto, porque a lo mejor es como, pues no traigo una toalla, traigo un panty, pero para que te alcance un poquito, ¿no? Sí. O Sí. yo traigo un tampón, O algo, ajá. siempre buscas la manera, sabes, de ayudar, o espérame aquí, no te muevas, y sales Sí. corriendo, ¿no? Oye, no tienes una toalla, y entonces creo que desde mi experiencia, y creo que desde la de todas, pocas veces, no, yo creo que yo nunca he visto a una mujer Sí, yo tampoco. negarle, Mm, la conozcas, no la conozcas, te caiga bien, te caiga mal, o sea, como que sí, la menstruación une. O sea, en ese minuto en el que te la piden, te olvidas de las diferencias que puedas tener ujú. y buscas resolver porque has estado en esa posición, ¿no? Efectivamente. Hasta detener la puerta del baño. Así de, no te preocupes, yo aquí te cuido, ¿no? O sea, Sí. sí creo que es, perdóname por haberme No, no te interrumpido en la preocupes. historia, dale. Tuvimos, bueno, como para no explayarme tanto, porque ahorita sobre lo que dices, hemos tenido la oportunidad de trabajar el tema en muchos lugares y los dispensadores, les digo, el primero fue en la Facultad de Antropología y la dinámica es la autogestión, como dices, Selene, tenemos como que tú pones una, pero también tomas una, o si puedes poner más, pues dale, y en esas dinámicas incluimos pues a toda la comunidad, porque no solamente quienes usan las toallas, también los compañeros solidarícense y pongan una toalla, Sí, claro. porque no solo es para las estudiantas, es también para las compañeras de intendencia, Claro. administrativas, para quien ocupe. Entonces, ahorita ya llevamos 21 dispensadores. Wow, qué padre. Sí. Vamos a dejarles una foto, producción, por favor, que nos pase la colectiva, una foto de cómo Sí. son los dispensadores, valen la pena, es un gran Aparte trabajo. están súper bonitos. me Véanlos, encantan. conózcanlos y también Sí. nuevamente sus redes para que las apoyen, porque para que este trabajo llegue a más lugares, pues necesita de la colectividad, ¿no? ¿Y en dónde tienen estos dispensadores? ¿Solo en Toluca, Metepec o...? Hablando un poquito también sobre cómo fue esto, el segundo que se colocó fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí igual en la UEMEX. No sé cuál tuviste la oportunidad de El ver. que está en el edificio B y luego Mm. entrando. De la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, yo Vic lo cuenta de su amé. experiencia dentro, pero yo justamente conocí María Roja cuando yo iba iniciando la carrera. Y de verdad no se imaginan mi sorpresa y lo increíble que se sintió ver a una morra, Victoria, Ah. entrando a los salones con un cartel diciendo si necesitas una, tómala, si tienes la posibilidad, déjala.
Y ella entrando únicamente solita ahí a los salones a decir, vamos a inaugurar un dispensador, si gustan apoyarnos, vamos a tener un banco de toallas en la explanada. Era algo tan revolucionario porque más que nada viniendo de esos contextos que hemos platicado que no se habla de eso, ver de repente que hay alguien que se está organizando y que recibe apoyo es increíble. Así Voy a hacer un paréntesis. Tú ibas y pusiste y esperabas el apoyo que tuviste real. O sea, cuando empezaste y dijiste No. así como de, va, me voy a aventar, me voy a tragar el orgullo, voy a arrastrar mi dignidad pidiendo toallas sanitarias. Porque además cuando uno empieza algo así, eso es lo primero que piensa. Seguro nadie me va a apoyar, estoy yo loca. Pero bueno, ya voy a materializarlo y voy a dar el primer paso. Y ahí vas. Ahora, ¿tú pensabas que ibas a tener éxito? La verdad es que no, porque en ese entonces yo fui de movilidad a la Facultad de Ciencias Políticas, estuve tomando materias en sociología y comunicación y dije, ¿cómo que aquí las toallas cuestan tanto? Sí, estaban carísimas. Ajá. Pero aparte- indignada. Sí, yo, Así ¿por de, ¿qué qué? significa O sea, ni había esto? papel de baño. Yo en mi Ajá, época no en ciencias había papel. políticas nunca había papel de baño. Y Era ahorita hay horrible. dispensadores, pero son de paga, o sea, cuestan como 5 Sí. o 10 pesos. una toalla Dispensadores sanitaria de De toallas. de toallas de Estaba, paga, sí. o sea, no, la verdad es que desconozco quién los colocó ahí, pero hasta son eléctricos y tú pones tu monedita y ya sale. Sí. No, no pague. Mejor ahorre eso, compre, apoye la colectiva, deje Sí. su toalla. Mire, producto de morras, porque además el dispensador, entiendo, es diseño de ustedes. Ah, sí, a ver, Dianita les va a contar de Cuéntanos. nuestras... Es que somos 4 en total. ¿Ok? Ujú. Entonces, Somos 4 las involucradas. Es nuestra compañera Atsin, que la verdad es una morra súper talentosa. Los diseños se lo debemos a ella, son diseños elaborados personalmente para nosotros. Por morras Ella- chingonas mexiquenses. Efectivamente, de verdad, van a poner la foto aquí. Yo espero, si no Sí. voy a quedar aquí. Yo- Ojalá, Aquí, producción, aquí. Aquí cargando la Todas foto. vamos a señalar aquí. Sí. Y es un diseño que Ats nos elaboró, Atsin, y la verdad es que cada vez que vamos y llevamos un dispensador, si nos los chulean demasiado. Están Es que sí están padrísimos. bonitos. O sea, oye, bueno, yo tengo una duda, Diana. Ya estabas tú colectando, llegaste al centro de la escuela, llegaron, ¿y tú qué dijiste? Yo me tengo que unir a este trabajo. Justamente no pensé en unirme honestamente, pero sí pensé en llevar toallas, porque como Ok. dicen, es como un sentimiento que tenemos también entre morras y personas menstruantes, Claro. decir es que tenemos que apoyar. Y no pensé en unirme, pero justamente recuerdo que llevé un paquetito de toallas y me salí de mi salón porque estuve en la explanada Ibic con una amiga y en pleno calorón, como a las 11, 1 de la tarde. Y vi que tenía varias toallas. Le pregunté sus redes sociales y me comentó que pues se llamaba María Roja. Yo no los había escuchado. Y hasta después de un tiempo me di cuenta que llevaban apenas poco tiempo. Pero estuvimos ahí entre varias morras y ahí también se transmitió perfume de violetas en el auditorio, en el lobby de la facultad, que le decimos el queso, que no se llama así, pero en el auditorio de la Ya facultad. le van a cambiar el nombre. Es en el BED también. Ah, sí, sí, ganó de una la morra. inclusividad, Sí, 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 exactamente. revolucionaria. Sí, me encanta. Y ahí se transmitió perfume de violetas. También recuerdo que ahí fui y llevamos toallas y fue increíble ver, no solamente era Vic, eran como unas 10 morras aproximadamente llevando toallas. Vic llevaba unos trípticos y se transmitió eso. Actualmente también seguimos haciendo, si les decimos cines con causa. Wow. Hicimos hace un mes con varias colectividades, que una se llama, disculpe si no lo digo bien, pero una se llama Colectiva Loft, otra colectiva que es Mamá Camina Contigo y Mujeres por la Montaña, me parece, que son algunas colectivas que nos unimos y se transmitió también perfume de violetas en la Facultad de Derecho de la UEMEX. Les puedo decir que ahorita en UEMEX ya hay varios dispensadores, algunos sí son nuestros, otros son también iniciativas de morras, pero les puedo decir que la primera vez que yo vi uno fue con Victoria y fue tan revolucionario. Sí. Y nos ha tocado que hemos hecho colectas. La verdad es que sí les podemos decir que los dispensadores son una cuestión complicada, ya que no es un tema visible, sin embargo, sí es necesario. No, pero además para muchos hombres es como, ay, ¿a poco no tienen para una toalla? Sí. O sea, digo, Claro. la verdad, yo les repito, yo tiene mucho que no compro productos de gestión menstrual, pero ¿cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias barato? Uy, pues como 30, 35 pesos, dependiendo también la marca. Digamos, ¿no? Como 35 pesos y, o sea,
un paquete no dura 3 menstruaciones, señores. No, y Se aparte, los aclaro. ¿dónde lo vas a No. comprar, no? Y Ajá, todo, o sea, exacto. Sí, igual. porque además si vas al Walmart, pero si vas a la farmacia, pero O si vas al Oxxo o si vas porque te urge, también. o Ay, sea, están carísimas está carísimo. Sí, o sea, sí creo que es necesario también concientizarnos en estos temas. Y creo también, digo, me da mucho gusto que trajeran la copa y que me enseñaran un poco a usarla. No, pero también creo que a veces se pierde de vista, ¿no? Que tampoco todas las mujeres o todas las personas menstruantes están en Ujú. posibilidad de adquirir un calzón, ¿no? O sea, sí creo que a veces es como de, ay, ¿de qué se quejan? Sí, pues sí es bien barato. A ver, cabrón, ay, perdón, a ver, individuo, inviértele, Joven. joven, señor Ajá. caballero, inviértale usted, no sé, aproximadamente, ¿qué les gusta? ¿100 pesos barato? Con una menstruación de 3 días, pero yo que les digo que había veces que menstruaba 12, Sí. si no me chinguen. Pero es O lo que decían sea, ustedes, ¿no? O sea, que son muchas violencias, o sea, aquí estamos hablando también de una violencia económica, son muchas violencias, ¿no? Las que te atraviesan dentro de tu periodo, porque incluso lo que decían, cuántas niñas, cuántas adolescentes, cuántas mujeres quisieran no ir a la escuela, quisieran no ir a trabajar. O sea, digo, no, y yo lo además, pongo en mi ejemplo, o sea, a mí a veces me dan muchísimos cólicos, por o sea, es dos, una amiga. cosa horrible, a veces el primer día, segundo día, y qué ganas de no ir a trabajar, ¿no? O sea, Bueno, te voy a decir que qué pero ganas de, aunque estés trabajando, estás ausente porque estás concentrada en no morirte. sí, O o sea, No, y sea, luego un cólico que se te atraviesa por acá y tienes que disimular también. yo sí, o siempre digo sea, que el peor cólico, y me va a regañar la producción, pero es el que llega con martillazo en el ano. O sea, aquí todo el mundo, aquí nadie me va a dejar no, negarlo, aquí no te pero van a censurar, no, amiga, pero, nadie te va a pero censurar. real, mira, solo las mujeres sabemos lo que se siente el cólico de la Sí, muerte, ¿no? Evidentemente hay cosas que las mujeres no vamos a saber, sí, como sí, una sí. patada en los testículos, me queda claro, pero no puedes compararla. Y a mí sí me enfada mucho cuando escucho este asunto como de, ay, pues de verdad ni que tuvieran qué, ni que les pasara qué. No, de Es hecho, como, nosotros hemos tenido iniciativas en la Cámara de Diputadas y Diputados, que es para que cuando estés menstruando puedas tener días, pues, obviamente pagados y que puedas estar en tu casa. Y pues obviamente la mayor oposición y los comentarios fueron de hombres, ¿no? Diciendo que como por, ajá, o sea, qué privilegio, porque aparte de así lo manejan ellos, es que qué en ese momento sí es privilegio privilegio, gozan. amiga. Sí, claro, o sea, es como de, Dios mío, o sea, claro, es que como se siente muy padre y se siente muy bonito, pues, o sea, no dimensiona, ¿no? No, y Ajá. cuando Este tienes tema. tos, amiga. O sea, digo, yo sé que estas cosas nadie las quiere hablar, pero yo sí creo necesario Sí. que hay que normalizarla. O sea, Ujú. a mí sí me llegó a tocar estar menstruando y con gripa, ¿no? Y ya sabes, así de esas veces que sí estornudas y es como, ay, y cólico, y estar en la oficina y estar trabajando y además poner cara, yo en esos momentos trabajaba en atención al público, y poner cara de ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Entonces, Sí, sí, también sí. creo que es necesario abrir la puerta a esa plática. Sí, sí es doloroso, sí, sí es privilegio y sí hay muchas mujeres, infancias y personas menstruantes que están en una desigualdad terrible, ¿no? Y aparte, es un poco patriarcal. O sea, porque la neta, Ujú. no sé si han escuchado ustedes comentarios así que dicen, hombres diciendo esto. Mi abuelita tuvo 15 hijos, Sí. le bajaba, trabajaba todo el Y día, cuidaba y lavaba, hacía de mantenía su casa comida limpia. y nunca se quejó. ¿Nunca han escuchado esos comentarios? Sí, O claro. sea, Sí, y si no los han Hasta te escuchado, torcí la boca. sí, si no los han sí, escuchado, métanse a redes sociales, cualquier, sí, ahí tecleen dignidad menstrual y comentarios, muchísimos les exacto. van a salir. Sí, sí, No sí, tienen que todo eso. esperarse. Yo también creo que aquí agregaría, eh, perdónenme, o sea, creo que este asunto en el que, pues, ay, es que seguro está en sus días. Puta, no hay nada que me pueda emperrar Ujú. más Sí. que alguien, porque también debo de ser honesta, las mujeres también son violentas con la frase entre mujeres. Ay, seguro está en sus días. Es como, güey, ¿y qué no tengo derecho? O sea, sí tengo un desajuste hormonal, ¿eh? O sea, sí, sí me pongo loca porque es parte de mi cuerpo y es parte de lo que está ocurriendo. Sí. Güey, mi cuerpo quería un hijo y no lo tuvo y está sangrando y está bien y quiero comer chocolate y mañana no. Y hoy quiero llorar y no quiero que me hables feo. Selene. Sentí muy personal. Pues es que ahí, por Ah, ejemplo, yo considero que parte desde que tenemos que saber cuáles son las fases del ciclo menstrual y cuáles son como las hormonas que juegan en cada una de estas fases.
porque, por ejemplo, y esos comentarios, pues sí, y todos los hemos escuchado, todos también, perdón, porque los hombres trans también menstruan, entonces, los ciclos hormonales de los hombres son pues lineales, ¿no? Testosterona sube, testosterona baja, pero Aburridos. con quienes menstruamos, Ajá. pues no, por ejemplo, la fase lútea es como queremos, es esta fase en donde estamos con ganas de estar envueltas en una cobijita, comer mucho chocolate o estamos tristes, porque por supuesto que las emociones ahí son hormonas. Sí. Sí, ¿No? Entonces, algo que yo he visto mucho últimamente en redes sociales es que hay videos que es menstruación, o ciclo menstrual ovulatorio explicado con focas o con gatitos, que al final te explican, porque tener toda esta información, la verdad es que por lo menos a mí me ha servido mucho para organizar mi misma rutina, porque cuando estoy en mi fase folicular, que es cuando te pero sientes... para, explícanosla, por Ay, favor, perdón. porque, o Sí, sea, por las tías favor. como yo, o sea, las tías como yo era como de te callas y te aguantas, o sea, no había, es más, ni siquiera las he visto, porque además hicieron unos pósters muy bonitos, pero no las conozco. Y seguro igual que yo un montón en su casa y ahorita están asentando como si las conocieran. No es cierto. Cuéntamelas. Pues la fase, vamos a iniciar. Todo este ciclo empieza con la menstruación, Ok. ¿no? Que era algo que platicábamos hace ratito. Si alguien tiene de estas aplicaciones en donde se sigue el método del ritmo, bórrenlas como, bueno, no sé si podemos acá decir nombres, pero si tienen aplicaciones... Dilo. Sí, si tienen Flow en su teléfono, bórrenlo. No sé qué es qué vieja soy, no importa. Sigue. Son de estas aplicaciones en donde tú vas calendarizando los días que menstruas. Bueno, se supone Como que las para tener aplicaciones lo seguridad en la predicen. relación El sexual. control, no lo del ritmo que Exacto. decías. Parte, sí, control. Y precisamente este tipo de aplicaciones refuerzan la idea de que la menstruación solo es reproducción. Ok. Entonces, no. Entonces, vamos, supongamos, la menstruación empieza con el ciclo menstrual ovulatorio inicia con el primer día de menstruación. Ese es el día 1. Ajá, empezamos. Después de eso inicia la fase folicular. La fase folicular es como cuando todo se está preparando para la siguiente menstruación, es como el inicio. Y acá yo sí puedo decirles que necesitan como tener un calendario, ustedes contar sus días y también ir leyendo como su cuerpo. Hablábamos hace ratito de la alfabetización corporal, qué es lo que les va diciendo su cuerpo. Sí. Por ejemplo, en esta fase folicular, por ejemplo, cada quien se siente distinta o distinte, pero por lo menos yo me siento bien enérgica y también te sientes muy bonita, el cabello te brilla más, con lo que te pongas te sientes cómoda, estás más sociable. Después llega la ovulación. En nuestra fase ovulatoria, acá hay ciertas ventanas de fertilidad, pero no se puede predecir. También por eso borren esas aplicaciones porque no pueden predecir algo así. Pero después, en la ovulación es cuando tenemos un líbido sexual altísimo, ¿no? Sí, que perdóname, estaba yo ovulando. Sí, así no era yo, era mi ovulación. Sí, ahí han estado, muchachas, no tienen cara para verme a los ojos y decirme que no han sido. Es que necesitamos, a ver si también podemos como poner una especie de grafiquita para... Sí, Claro que sí. podemos, claro, tú Todo aquí se puede señálalo, aquí. señálanos la grafiquita, aquí la vamos a poner. Bueno, pero les mando una porque también el ciclo no dura 28 días, como nos han dicho. O sea, los ciclos van cambiando. Ok. Por ejemplo, incluso desde nuestros grupos etarios, ¿no? Las niñas no menstruan la misma cantidad de días que las adolescentes, que las adultas. Sí, o sea, va cambiando también ahí por nuestros rangos de edad, la misma alimentación. Por eso es que la menstruación no solo es un proceso biológico, es un proceso biopsicosocial, ¿no? Y yo les recomiendo mucho que se acerquen a proyectos nacionales de educadoras menstruales, como yo hablándole ahora sí directamente al público. Dale, es tu cámara, acá, es tu acá. cámara, que no pierdas de Tómalo, vista. tómalo. Que se acerquen, por ejemplo, a proyectos como La Crecida, que con ella actualmente estoy cursando un laboratorio. Ella saca periódicamente laboratorios para formar a educadoras menstruales. Ok. Y es todo esto, ¿no? Como una perspectiva biopsicosocial. También proyectos como Sísmicas, como Bruja Bordadora Incendiaria. Hay una misma red, hay un mapeo de educadoras menstruales en el territorio mexicano, en donde ustedes pueden ubicar cuántas son. Nosotras no nos hemos incluido porque la convocatoria tiene cierta temporalidad,
pero ahí ustedes pueden ver cuáles son los proyectos y las colectivas o asociaciones que trabajan este tema, y buscar los proyectos en redes sociales, porque acá es lo que les digo, la menstruación es también como desde lo social, como también tiene mucho que ver la importancia de tener una red de apoyo mientras estamos menstruando, por esta parte de las emociones que queremos, pues sí, siempre queremos y merecemos ser escuchadas, pero hay ciertos días en donde queremos más. Justo es lo que te voy a decir. Hay en los que no escuchamos razones, solo queremos, ¿no? Así, Ajá, por favor, dime que exacto. estás aquí. Y fíjense que en Santiaguito, ahí con las mujeres privadas de la libertad, nosotras también hemos entrado a trabajar allá con ellas y desarrollamos un concepto que se llama sororidad menstrual. Porque yo les decía, a ver, chicas, si no hay como categorías que a ustedes les sirvan para nombrar sus realidades, pues invéntenselas. O sea, el lenguaje nos da como esa facilidad y vamos, la lengua es de quien la habla, ¿no? Claro, y Entonces, así surgió todo, ha sido evolucionando, exactamente. sí. Y ellas decimos sororidad menstrual y es algo que puedo aterrizar a lo que hemos ido platicando. Cuando alguien quiere una toalla, pues tú ves cómo le haces y se la das a la morra aunque no la topes. Sí. Claro. O aunque te Eso. caiga mal, ¿eh? O sea, yo sí he estado en posiciones en las que dices, hijo, bueno, sí, no voy a dejarte pasar por esto. No me caes tan mal como para dejarte pasar por esto. Sí, y así nosotras como que lo fuimos construyendo. em, y bueno, creo que ya me desvié de la Dale, parte dale. de las Todo toallas. bien. Pero es que es muy amplio el tema, pero bueno, después de que pasa la ovulación, inicia esta fase lútea que dura, bueno, también es muy, va cambiando de acuerdo como con los factores que les comento, pero el estándar es como de 12 a 13 días y ya la fase lútea es cuando nuestro cuerpo se está preparando para que exista todo este desprendimiento, entonces acá ya llega esta parte de nuestras emociones como que queremos descansar, incluso por ejemplo, hay quienes dicen que son irregulares, que ser irregular tampoco es un indicador de salud, es como ve al doctor porque no es normal la irregularidad en tu ciclo, Ni el pero dolor extremo. ni el dolor extremo. Sí, de ese dolor que te quieres quedar hecha tamalito, no. Entonces la fase lútea ya es cuando estás próxima o próxime a la siguiente menstruación. Entonces, si no tienes como un calendario, tu mismo cuerpo te avisa. Por ejemplo, hay quienes nos sentimos bien cansadas o de malas o te salen granitos, te duelen las boobies. El cuerpo te va diciendo. Ajá, sí. Voy a enseñarles ese gráfico después. Sí, de hecho deberías compartirlo, porque para poner algo que sea, o sea, que esté bien, ¿no? Sí, No, pero además también la invitación aquí debería ser a partir de hoy o a partir de su siguiente menstruación, empiece a hacer su calendario, empiece a ver. Creo que este asunto también justo a veces nos da miedo, ¿sabes? O sea, como el no saber y empezar a saber, se vuelve como este momento de no sé si estoy tan segura de querer saber porque vives en la comodidad de la ignorancia, ¿no? Entonces, creo que es momento de ir derribando como sí. estas barreras y Yo de creo que estas es la cosas. ignorancia y el miedo, ¿no? O sea, se nos siembra mucho miedo también Totalmente. sí, ¿no? También con todo el tema del tabú de las enfermedades que pueden generarse, ¿no? Ujú. Alrededor del aparato reproductor femenino, ¿no? O sea, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, lo que decías ahorita de si eres irregular es porque está mal, si te duele mucho es porque está mal, si te baja mucho es porque está mal, si te baja poco es porque está mal, o sea, Si te baja tarde, ajá, si te baja todo es un temprano. tema, ¿no? No, Entonces, además, digo, yo creo que ustedes saben más que yo no sé si ahora, no sé si ahora se ocupe, no, pero creo que el saber, no la fecha exacta, pero sí por lo menos el año de tu primera menstruación es súper importante para la vida adulta y muchas veces, o sea, yo lo tengo muy presente porque era ya muy grande, pero con mis primas es como, además es una pregunta constante que te hacen todo el tiempo en el ginecólogo, yo que tengo un hijo cuando lo tuve, después cuando me pusieron el Mirena, cuando me lo iban a poner, cuando estaba yo muy mal, que menstruaba muchísimo, lo primero sí. que me preguntaban era la fecha de la primera menstruación. Repito, yo me la sabía porque pues había menstruado yo muy tarde, era muy grande, pero creo que a veces como papás, así como guardamos el primer diente y el cordón umbilical, anótele para que le diga, Ujú. porque sí es importante esta información, ¿no? Y a veces la damos por sentado, porque pues ya estamos menstruando y ya, ¿qué sirve, no? Pero sí es necesario Ser conocernos. acompañamiento, ¿no? También, Ujú. o sea, de acompañamiento Sí, responsable. aparte también entender que muchas veces
muchas no recordamos nuestra primera menstruación porque en algunos casos llegó a ser muy traumática o llegó a ser algo que no nos gusta recordar. Y ahí nos podemos dar cuenta que la importancia de saberla radica no solamente en lo personal, sino en lo médico. Entonces, ¿qué tantas cosas además de esto estamos dejando pasar por ese miedo, por esa incertidumbre y por esa incomodidad de no aceptar nuestro periodo, pero no nuestra menstruación, pero no porque nosotros no queremos, sino porque no nos han Claro. enseñado? Es que justo creo que la ignorancia es lo que hay que erradicar, ¿no? Y bueno, y creo que vamos a pasar a esta sección que se llama Tu lucha. Ya nos contaste un poquito de dónde surge la colectiva, ya nos contaste un poquito de qué iba la intención, ya hablamos un poco justo. Yo les diría así de cómo se usa la copa. Y lo pregunto desde mi ignorancia. Sí, que nos Porque, enseñen. pues, sí, que, digo, sí que nos enseñen, porque además creo que está bien padre que las nuevas generaciones tengan opciones. Sí. También entiendo que es una cuestión de privilegio, porque para poder usar la copa, bueno, pues también tendrías que tener este acceso a agua, este acceso a tener la higiene indicada, que no es sencillo. Pero a mí sí me gustaría que me dijeran, porque, ay, ¿puedo tocarla? Ay, claro. Porque de entrada, la verdad me parece algo, o sea, nunca había tenido una en mi mano. ¿Es la primera vez? Sí, Wow. sí, el real es la primera vez. Una de mis sobrinas trató de enseñarme. Yo tengo muchos años desde que tuve a mi hijo que ocupo Mirena. La verdad tiene mucho que no menstruo. Tengo como todo el ciclo. Siento dolor en las boobies, de pronto siento cólico, de pronto me pongo de malas, pero simplemente no hay sangrado. Entonces ya no ocupo en realidad productos de gestión menstrual, pero creo que si antes de ocuparlo hubiera habido como toda esta variedad, porque ustedes podrán pensar que esto tiene años. ¿Cuántos años tiene que se No, ocupa es- la copa? O Pues- sea, que sea popularizado, porque a lo mejor existía desde antes. Ay, popularizado yo voy como a unos 10, 15, sí, no es como No, algo... ajá, exacto. No, digo, yo recuerdo aquí ya yéndome más atrás y se los decía. O sea, cuando mis amigas ya menstruaban, había 2 marcas en la tienda. O sea, ahora ya hay variedad y con manzanilla y nocturnas y chiquitas y ¿no? cortas y largas y, o sea, en ese momento todas eran de a pañal, muchachas. No crean que esto, o sea, los productos de gestión menstrual también han avanzado y me parece increíble. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se usa? ¿Qué Enseñen. hay que hacer? Por favor, a la tía Nora, enséñenle, pero tienen que ser muy ¿Tú quieres tú, pacientes. amiga? No, tú, Sí, yo sí, también. sí. No, a ver, a mí díganme, porque... Bueno, pero dale la copa Pues sí, para que primero necesito Sí. tener la copa. ocupa la copa, entonces. Ok. Bueno, también, Mariana, si estás viendo esto, gracias por los modelitos anatómicos. Están increíbles. También es un proyecto, ya lo mencionamos hace rato, pero se llama Sísmicas, es una educadora menstrual y educadora sexual uruguaya. Ella vive acá en Ciudad de México y es parte de las educadoras menstruales en territorio mexicano para que busquen su Bueno, proyecto. justo, Genial. busquen sus Voy a redes. poner sus Por redes. aquí se las vamos a... Producción tiene un chorro de tarea hoy, pero gracias. Gracias. Ok. Bueno, Ajá. pues básicamente para colocarla, recordemos, esta es la vulva, acá está la vagina. También acá podemos como explicar un Ok. poco más el capuchón de clítoris, que es lo que recubre el clítoris, nuestra uretra, la vagina. Y todo esto se llama vulva. O sea, las partes que les acabo de decir son partes de la vulva, pero en vulva, general ok. es su nombre. Y la copa menstrual va dentro de la vulva. Primero para, supongamos, como desde cero, ya que la sacas de tu empaque, tu copa es nueva, tienes que esterilizarla. Entonces, para eso tienes que poner agüita a calentar y ya que el agua esté hirviendo, metes la copa y la dejas unos pocos minutos, unos 3, 4. Después la secas y yo recomiendo siempre como ponerla en una superficie que esté limpia y esperar a que se seque solita, no soplarle y no con una toalla o con papel Como mamila de higiénico. bebé. Así, Sí, sí, tú sí. déjala que solita. Entonces ya después de que la copa se secó, lo primero que tienen que hacer quienes quieran colocarla es levantar una pierna. Y yo, a ver, ¿Qué? A ver. ¿Se va a subir aquí? A ver. Yo, Bueno. porque la tía quiere intentarlo, me voy a salir un chirris. A ver, Entonces, ajá. levanto una pierna. Exacto. Ajá. Exacto. Dale. Entonces se levanta la pierna Ajá. y la vulva obviamente está así. Ok. Lo que van a hacer es, hay varias formas para doblar la copa. Ahí está como de V, o sea que está la copa así, ponemos nuestro dedito en medio, Ok. se dobla y ya queda así como una especie de V. Y hay otra que es en flor. La verdad es que esa a mí se me hace como medio engorrosa, incluso como incómoda para hacer,
pero básicamente la florecita es como hacerla taquito, pues. Ok. Entonces ya queda como algo así. Ok. Y vámonos a la primera. Entonces, lo que van a hacer es que con sus dedos, con el dedo índice y el dedo pulgar, van a introducir un poco. A ver, hacia la cámara. Introducen un poquito la copa. Obviamente tienen que meter los dedos en la vagina. No Y- les va a pasar nada, se los juro que no las va a morder. Sí, no pasa nada. Entonces, empezamos a meter la copa apoyándonos de los dedos que ya les dije. Entonces, la copita los vamos a meter como lo más profundo que podamos. Y la copa, si la cerraron más bien, si la pusieron de forma correcta al momento de meterla, se va a abrir solita, como ven aquí. Ok, muy Entonces, bien. acá la copa, pues ya está completamente expandida. Y para que ustedes sepan que se la pusieron bien, tenemos como algunos indicadores. Lo que les comentaba hace ratito. Esta parte, que es como una especie, tiene un nombre que en este momento no tengo a la mano, pero El piquito. esta parte, El palito. Sí, denominámosle el punto de la copa. el punto de la copa me gusta. Ajá. Entonces, el punto de la copa tiene que estar, ustedes lo tienen que sentir, pero no muy afuera. Es Ok. decir, para poder sentirlo tenemos como que abrir un poco las piernas y en el interior de los labios se tiene que sentir solo esta parte, no muy hacia afuera, porque significa que dependiendo también con el flujo de sangre que ustedes tengan, si la copa está muy afuera, pues hay una probabilidad súper alta de que se manchen. Entonces, para saber que se la pusieron bien, al momento de que ustedes se levanten y caminen, no tiene que lastimarles. Ok. La copa no se siente. También por eso tienen que elegir una copa de una talla Hay adecuada. tallas. Ah, ok. Sí, Ajá. tenemos, Ah. y eso depende, bueno, hubiéramos empezado por ahí. O sea, no puedo comprar cualquiera. No, ahorita si quieren Ok. pasamos a Ok. eso, pero Así yo ni menstruo. tienen que caminar. Ok. Y la copa no se tiene que sentir. Entonces, si son como primerizos o primerices con el uso de la copa, yo les sugiero que se pongan una toallita. Puede ser de Un tela panty, o comercial. Ajá, exactamente, para que pues si se manchan no haya tema. Que igual si se manchan tampoco pasa nada, pero Estén en comodidad. ajá, que se sientan bien. Ok. Y el tiempo máximo que la copa puede estar en sus cuerpos, de acuerdo con el flujo de sangre, pues ahí va a ser diverso. Por ejemplo, los primeros días, pues menstruamos mucho. Entonces ahí yo lo que sugiero es que, por ejemplo, cada 4 horas vayan al baño para poder vaciar la copa y poder volvérselas a poner. Ahora, entonces recordemos eso del tiempo. No puede estar más de 10 horas. Ok. Eso sí, es como por un Aunque mismo parezca tema de cómodo, salud. chicas. Sí, es práctica, por ejemplo, como también dependiendo de nuestras actividades laborales o deportivas, pero sí, más de 10 horas ya es como, pues puede generar ciertos temas de salud como una infección. Entonces, supongamos que ya pasaron las 4 horas. Para quitársela, nunca jalamos ¿cómo quedamos que se El llama? punto. El Del punto de la copa. Nunca jalamos del punto de la copa porque, número uno, la copa no va a salir porque hay un vacío. Entonces la copa no va a salir y se puede lastimar el cérvix. Entonces lo que ustedes van a hacer es que se pueden poner en cuclillas, otra Ok. vez levantar la piernita, como le hicimos hace rato. Entonces lo que van a hacer es otra vez meter uno de los dedos y apachurrar la copa como hacia abajo para que se rompa el vacío. Ok. Entonces ya que hicieron eso es como si fuera un tornillito. Vamos a ir sujetando nuevamente con dedo índice, dedo pulgar, como si fuera un tornillito que vamos a desatornillar. Vamos a ir dándole vueltas y conforme va saliendo vamos subiendo los mismos dedos. Subimos y ya, al final, pues la copa ya prácticamente sale. Y obviamente al momento de que sale, ustedes puede que se manchen, pues se van a manchar los dedos desde el momento en el que los introducen para ponérsela o quitársela. Pero eso es sangre. Sí, eso es como lo de menos. Y la pueden tirar en el retrete o hay quienes hace rato escuchaba, sí la usan para las plantas. Sí, mi sobrina dice que de esa manera revivió Wow. sus plantas y prometió ir a ayudarme a revivir mi hortensia. Sí Solo se puede, por eso usaría la copa porque tengo una hortensia berrinchuda. pero para quienes quieran darle como estos segundos usos a la sangre menstrual, por ejemplo con las plantas, se sugiere diluirla con agua porque si no las puede quemar. Entonces ya pueden ponerla como en un vasito, el uso que ustedes quieran darle. Incluso hay quienes hacen arte menstrual con su sangre. Ahí les recomiendo el proyecto de Vero. Vero es una artista menstrual
Dejar Y sus redes Sin también. redes, Sin por favor, redes por aquí. Producción, nuevamente producción. Y ya que tiramos la sangre, la vamos a lavar con agüita tibia y con jabón neutro. Es que creo, ahorita que estás diciendo, creo que ahí viene el asunto del privilegio, porque no todas las mujeres ni personas menstruantes están en posibilidad de ocupar una copa. Sí, una es por esa misma parte. Por ejemplo, sí, el acceder a una copa desde el momento uno ya es complicado porque son caras. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Depende de la marca, pero por ejemplo, el estándar es entre, no sé, 600 Oh, sí, a... sí es cara. Sí, son ¿Y caras. cuánto es la Bueno, vida útil de una copa? Es que también justo lo que te iba a decir, o sea, si hacemos un balance entre cuánto gastas en toallas y Oye, cuánto Sí. gastarías en una copa, Pues te dura aproximadamente 10 años. Porque, Ok. y también tienen que poner mucha atención con la copa que compran, porque tiene que ser de silicón quirúrgico, porque hay unas que venden, por ejemplo, en Mercado Libre o que en Temu, que son de No, una chicas, dudosa no se procedencia. arriesguen, es su salud, es su No. cuerpo, se lo van a introducir. Mejor hacer una inversión Sí, relativamente, pero que sea de calidad y que no ponga en riesgo su salud. sí, porque puede generar infecciones. Hay varias marcas mexicanas. Ahorita no se me viene el nombre de la que yo pero uso. no las va a mandar. Pero no las va a Y mandar va a en aparecer aquí. producción, Y las va a también va a poner aquí salir aquí. abajo. Sí. Ajá, claro. Ajá. Entonces, pues ya, sí tienen que poner mucha atención en las copas Ok. que ustedes utilicen, porque también cada marca maneja tallas diferentes. Por Ok. ejemplo, ustedes para elegir la copa menstrual ideal para ustedes, hay que pensar como en una, como la masa, ¿no? Que si somos muy delgadas, si somos Ok. un poco más llenitas. Eso, qué tanta actividad física hacemos o no. Y también, por ejemplo, si hemos o han tenido hijos, hijas, porque también eso influye mucho. Por ejemplo, esta copa es de una talla pequeña. Esta no es como, ni siquiera es de una marca, es la que compramos solamente como tema ilustrativo, pero el tamaño sí es el tamaño de una copa pequeña. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, pues el cuerpo de la copa es chiquito. También el diámetro. Esta copa chiquita sería ideal para alguien, por ejemplo, muy delgadita, delgado, delgade, y que no haya tenido... Hijos. Ajá, exactamente. Y ya, pues el diámetro de la copa va a ir cambiando dependiendo con la talla, pero pues como más recomendable es la mediana. También depende como de la marca, pero la mediana es súper buena. Digamos que es como tamaño estándar Exacto, mexicano. como el estándar, así. Si usted duda, La empiece mediana. con una mediana. Y también si te lastima, bueno, es que la grande sí ya es muy, muy grande, pero vamos a lo mismo, el estándar es la mediana. Si eres una persona un poquito más robusta, pues ahí podrías probar una copa quizás grande, o si has tenido más de un hijo o una hija, sí probar con una talla que pues te favorezca más, porque muchas veces le tenemos miedo a la copa porque nos manchamos. Y nos manchamos por dos razones, o porque no está bien puesta o porque no es tu talla. Ok. Ok. Entonces la misma práctica, o sea, si después de 2 meses usándola como que nomás no y te sigues manchando, pues es que Sí, quizás no es tu talla. O sea, quizás es momento Sí. de buscar. Ajá. Exacto, también Pues, algo que, perdón, nos no, faltó mencionar y va dentro de los tabús que hace rato sí estábamos hablando, que recordemos que la sangre menstrual no es sucia y es un tabú muy importante y tiene mucho que ver con la copa menstrual porque como mencionamos te vas a manchar Sí. y es normal y no es sucia porque muchas veces también asociamos la sangre menstrual con la suciedad y ahí se vienen los discursos higienistas que Ujú. posicionan solamente la sangre menstrual como un asunto que se debe de limpiar. Y también porque lo mencionamos, porque implica mucho en la relación que tienes con tu cuerpo, porque si te da incluso asco, o sea, Sí, es amíguense parte con su cuerpo, tuya, es de tu chicas. cuerpo. Sí. Exactamente. También recordemos que en caso de las toallas, podemos ser como tal vez muy impactante, podemos ver muy impactante el que esté ahí la sangre, pues recuerden que llega a ser no sucia, pero sí se debe de tener también un cuidado dependiendo porque cuando la sangre menstrual ya entra en contacto con la toalla, entonces sí puede generar un foco de infecciones, dependiendo del tiempo que tiene que esté dentro de, En contacto. Ujú. ajá, en Oigan, contacto. Ok. yo ahora les quiero preguntar por otro producto de gestión menstrual, los calzones. O sea, sé que son caros, pero ¿funcionan? En Sí. su experiencia. O sea, yo lo pienso sobre todo porque me parece que para las infancias son menos agresivos, ¿no? Sí. O sea, digo, evidentemente regresamos al punto del privilegio, pero creo que no sé, que hay muchas infancias que sería más cómodo únicamente tener calzones
menstruales, que todo este asunto de la toalla, el tampón, la copa, o sea, ¿sabes? También este asunto de la información y lo que hablábamos de las alternativas. Entonces, digo, no lo sé porque nunca los he usado, no los conozco. Sé que también hay varios de marcas mexicanas, pero creo que también podría funcionar para las infancias y las adolescencias, ¿no? O sea, creo que, no lo sé, pues, ¿qué opinan al respecto? ¿Sí? Sí, tú. Tú, dale. Mira, yo podría decirte que sí, precisamente por estas razones, porque son más amigables, porque quizás el tener 2 calzones menstruales o 3 ya puede ayudar a solventar pues el ciclo completo, ¿no? Ujú. Porque te quitas uno y mientras pues no sé, se lava y está colgadito, pues te puedes poner otro y así vas como que intercalándolo. Pero acá el tema es preguntarle a la gente como qué es mejor, porque fíjate que con la copa pasa mucho. Este, nosotras a veces pensamos que la copa es como de las mejores opciones porque te dura 10 años, porque no se siente, nada. Pero, ajá, pero, ¿qué pasa si, o sea, nosotras pensamos esto desde un contexto urbano, ¿no? Claro. Claro. Con el alcance Sí, a desde ciertos nuestro Lo que medios. decíamos del contexto. agua, ¿no? Ajá, También. pero Ajá. también lo que, vamos, aunque nosotras sabemos que existen ciertos constructos culturales como y que vienen de la religión, como la misma virginidad, imagínate que llegamos a una comunidad rural y decimos como, ten la copa. Ah, sí, claro, o sea. Y ellas de que, ¿cómo eso en dónde va? ¿O cómo Sí, me lo sí, sí. quito? Entonces, yo pienso que sí hay opciones que pueden ser bien favorables, pero siempre hay como que preguntarle a las personas como, ¿qué te hace sentir cómoda? ¿Te gustaría? Y también explicar como transformar la información o desinformación que se tiene sobre estos insumos para ver si así se animan a utilizarlos. Claro. Pero yo sí consideraría que alternativas como los calzones menstruales para las niñeces son buenísimas opciones, porque es como traer tu pantaleta normal, ¿no? O las toallas de tela, Oh, ya no hablamos de todos esos temas. sí, Es que es que- un tema muy extenso y muy Sí, amplio. claro. Por favor, Ajá, regresen. claro. Que esta no sea la última vez. Yo necesito clases de muchas cosas de las que ustedes dan. Amiga, Pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí, ya se nos acabó el ya me está tiempo. haciendo señas. Ya. Ah, ya, que ya. Producción, Yo ya. no, yo quiero que quede muy claro que yo podría seguir aquí, ellas no. No, es que son muchas cosas. Yo creo que Sí. cada cosa que dijeron incluso podría ser un podcast, ¿no? Sí, O sí. sea, el tema de lo que decías ahorita, ¿no? De preguntar. A mí me gustaría para cerrar el episodio que nos echaran otros mitos ustedes que hayan escuchado, o sea, que debamos tirar ahorita, Sí, algo sí, que nos sí, gustaría que sea urgente que compartan. cambiar. Ajá, exacto. ¿Qué sería? Ya te toca empezar a ti. Sería ese mito tan importante de que la sangre menstrual es sucia. No, No es sucia. Ok. El tema de los discursos higienistas, que como lo mencionábamos, que no lo abordamos mucho, pero el discurso higienista dice que la menstruación es algo que simplemente se debe de abordar desde un punto médico, pero que también desde un punto en el que simplemente la sangre, debido a esa suciedad, se debe de limpiar y se debe de ocultar. Pero es aquí cuando posicionamos la menstruación digna, que también nos gustaría hablar un poquito de eso muy rápidamente, porque Sí, ya sí, se nos no, acabó no, el tiempo. importa, tú dale. Como que no tenemos ¿Cómo 4 que horas. no te- No, mira, cómo que no en la estamos edición aquí? cortamos una parte de Nora Sí. y ya para meter Yo esto. por eso doy Sí, mucho claro. material. Sí, sí, sí. Tú no Yo te preocupes. siempre hablo y hablo para que No te tengan que preocupes. cortar. Cuéntanos. Sí. Que la menstruación digna posiciona la menstruación también como un asunto en el cual es necesario que se le doten de insumos de gestión menstrual a las personas menstruantes y mujeres y niñas, pero aparte de información, de infraestructura adecuada, y posicionar a la menstruación como un asunto de derechos humanos y de justicia menstrual, que también ese es un poco de vocabulario que abordamos desde las educadoras menstruales, reconociendo que hay una inequidad menstrual, que una inequidad menstrual es justamente que la menstruación no es igual en los mismos contextos y se posiciona de diferente manera debido a la clase social, incluso etnia, y pues hablar de menstruación que implica el hecho que es diversa para todos y que eso está bien. Es que todo es estructural, ¿no? Sí, yo solo todo lo que dices y yo pienso mal Ya sé. el tema, o sea. Vámonos a esta Sí. consigna como lo personal es político. Sí. Y bueno, me encanta como lo que dice Dianita, porque toda la razón, no solamente hay que dar insumos, hay que conocer estos contextos, el derecho a la vivienda, vámonos a lo más básico. Al Nosotras agua.
Sí, o sea, nosotras, de hecho, cuando vamos ya estos son espacios en universidades o con personas un poco más adultas, para poder como bien profundizar de que cuántas veces nos hemos puesto a pensar en la menstruación con mujeres en situación de calle, privadas de la libertad, en contexto de Justo. movilidad. O sea, es como, por eso hay que hablar de dignidad menstrual, pero tomando en cuenta todos los contextos. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿A quiénes están Pero abordando? ¿quiénes están haciendo las políticas Exactamente. públicas? Justo eso es lo que iba a comentar, porque la Ahí importancia que es que ustedes que trabajan el tema, que imparten, que pregonan, etcétera, hagan esto. O sea, yo he visto tantas iniciativas de menstruación digna y yo cuando las leo digo, no me chinguen, o sea, claramente es alguien que no está menstruando. sí, seguramente, sí, seguro. Inmediatamente te das cuenta cuando la hacen los vatos, o sea, se los juro, si notas Sí. la diferencia muy cabrón. Y es Exactamente. que eso es preocupante, porque entonces dices, a mí no me sirve que se aprueben 15 reformas de menstruación digna si no me si allá abajo no, o sea, solo es el nombre, ¿no? O sea, Si no no están van a, garantizando, no está ocurriendo, no exactamente, está no va a cambiando garantizar allá nada. abajo, ¿no? La Exactamente. importancia de la que ustedes encabecen este tema. Sí, es la importancia de políticas públicas con perspectiva de género enfocadas a la menstruación digna, pero lejos de discursos asistencialistas, sino de Sí, discursos realmente efectivos que resuelvan estas desigualdades estructurales que estamos viendo, que sabemos que no es un asunto fácil. En ningún punto ha sido fácil y que incluso ahorita nos estamos enfrentando a una lucha, pero lo personal es político, como estamos repitiendo. Chicas, si Es alguien se quiere importante. sumar a ustedes, ¿cómo le hace? Si yo después de ver esto digo, no mames, encontré mi vocación. Y justo necesitamos compas en Marea Roja. Si hay alguna interesada, puede mandar mensaje a las redes sociales que van a ¿Puedo poner aparecer aquí? aquí. Aquí, ahora. Sí, necesitamos un montón de manos porque afortunadamente el proyecto ha tenido una recepción muy chida y nos buscan mucho. Entonces, de estos 21 dispensadores, pues no todos están centralizados en Toluca. Tenemos Naucalpan, Metepec, Villa de qué Allende. increíble. Vamos a tener el primero aquí en Ciudad de México en un foro cultural, que también en una ludoteca. Las invitamos también Pues, para que pero puedan ahí Sí, estaremos. invitadas. invitadas. Va a aparecer aquí la Pero invitación aquí también. también. No, pero además creo que es bien importante porque a veces creemos que para hacer el cambio tenemos que hacer, wow, cosas súper grandísimas, ¿no? Tú nos contaste que esto empezó desde tu experiencia de no mames, no voy a pagar esto por una toalla sanitaria. Y lo has llevado lejos. Entonces, a lo mejor alguien nos está viendo, está en una universidad, está en una prepa, está interesada en poner o poner o ayudar o tener compas o que no haya esta venta que ya Sí. es ridícula a veces aprovechándose de la necesidad de estar menstruando. Entonces, contáctenlas. Estoy segura que Sí. se va a poder hacer cosas padrísimas. Creo que también, pues, a lo mejor sin necesidad de hacer tanto, podemos sumar a esta causa, ¿no? A lo mejor, así como yo, si usted va a carreras y le dan toallas sanitarias, ellas tienen un banco. Hay muchas formas de ayudar, ¿no? Exacto. Muchas. A lo mejor de las que les dan en las muestras de todos lados, hay que juntarlas. Vamos a dejar sus redes, contáctenlas, entréguenles las Sí. toallas, porque a veces tampoco sabemos qué hacer con ellas, ¿no? También hay muchas mujeres que ya están en la menopausia, que ya no están menstruando y es como, pues ahora tengo esto y ¿qué hago? Y a veces parecería que también nos da pena como que sentimos que ofendemos, ¿no? Y lo hablo yo Sí. desde mi experiencia. Entonces, pues si ustedes las necesitan, no lo duden, súmense. Creo que justo es momento de hacer lo personal política. A lo mejor esta es la colectiva que estaban esperando, chicas, para unirse. Sí, Marea Roja, que muy pronto esperamos constituirnos como asociación civil. Entonces, bonito. sí, En lo estamos que ahí podemos buscando apoyarlas, chicas. Muchas Podemos gracias. siempre... asesorías porque estamos Lo que ocupen, lo que Lo que ocupen. ocupen, estamos a sus órdenes. Vamos a repetir esto. Bueno, no esto, porque este ya va a salir y va a salir bien. Porque este ya Pero, fue. o sea, después de todas las tonterías que dije, no, creo que hay muchos temas que podemos abordar, ¿no? A mí Sí. me parece que justo hablar de la menstruación, las personas privadas de su libertad, hablar de la menstruación de la gente. Yo soy de Coacalco y durante mi época de universidad, en la estación de lechería era donde llegaban los migrantes. Y todas esas mujeres que van hacia el norte, o sea, a duras penas traen que comer. Evidentemente, si hay algo que no traen, son toallas sanitarias o Claro. productos de gestión menstrual, y pocas veces se visibilizaba. Entonces, creo que, pues no sé tu opinión, pero me encantaría que regresaran. ¿Cómo andas? ¿Tú qué dices? Y siempre sí. Siempre sí. Regresen, por favor, Sí, chicas. Fue gracias. para nosotros
un placer. Yo me voy sabiendo nuevas cosas y creo que la gente Claro, que nos ambas. está viendo está agradecida. No lo duden, si tienen miedo de las copas, escríbanles. Estoy segura que si hay alguna duda, yo sé Sí, que con están en la gusto. disposición. Pues nada, muchas gracias por todo. O sea, yo creo que igual para repetir estaría padrísimo que ustedes nos propusieran un tema. O sea, estoy segura que tienen Sí. un buen de cosas de las que podríamos hablar. Tiempo nos falta un buen. Pero pues yo creo que ¿Me pueden hicimos... cortar un chirris? Podemos cortar, ¿no? Pero yo creo que hicimos grandes cosas y creo que aprendimos. Todas, todos, todes aprendimos muchas cosas hoy. Entonces, Sí, Muchas eso es lo gracias. padre. falta, la verdad es que sí, mucho que abordar. Aquí voy a tratar de no aventarme otros 15 minutos. Tú dale. Pero, por ejemplo, sobre la menstruación y las disidencias sexuales, por ejemplo, los hombres trans que menstruan, nosotras tuvimos la oportunidad de abrir un dispensador en Cali, el centro comunitario de Ah, la ok, sí, Asociación de sí, sí, Fuera del sí, Closet. Toluca. Y ese mismo día hicimos un conversatorio sobre hombres trans, cómo es menstruar siendo un hombre trans. Entonces son vivencias que la verdad pues tienen que ser Sí. escuchadas porque hay una consigna que es lo que no se nombra no existe, pero si les soy bien sincera, yo como no estoy tan de acuerdo con eso porque lo que no se nombra sí existe, solo que no lo estás nombrando. Entonces el abrir estos espacios escuchando cada experiencia pues nos permite generar, por ejemplo, la sororidad menstrual o simplemente ser personas solidarias, ¿no? Como ya nosotras tenemos dentro de Marea Roja una como frase que es, para poder dignificar, primero hay que reconocer, o sea, el Claro. reconocer te lleva es el primer paso, nombrarlo. Entonces, ojalá, pues, incluso como invitar a chicos trans a que platiquen de esta experiencia o personas no binarias. Sí que es completamente diferente. Sí. Sí, totalmente. Sí, porque además como mujeres lo sufrimos, pero, hijo, es que el privilegio nos ha nublado tanto la empatía, chicas, que a veces pareciera que ahí está, pero pues a alguien le ha de importar, si no a mí, ¿no? Sí. O sea, sí hay mucho. Yo sugiero que a la siguiente se invite a chicos trans porque nosotras, o sea, también es como no apropiarnos de esas historias, ¿no? Totalmente. Porque ese día fue como el espacio es completamente para ustedes y denle. Porque lo mismo, por ejemplo, con las mujeres en contexto de movilidad, que ellas cuenten estas experiencias, que desde su voz salga. Claro. O sea, eso también lo considero bien valioso. Y visibilizarlo, ¿no? Chicas, tenemos una cita. Esperemos que no pase tanto. No se olviden, esto fue Mis Luchas. Gracias por acompañarnos en este capítulo. No se olviden suscribirse, darle like, compartir A las compartir redes. a las redes Marea que van a Roja. poner Marea aquí de Roja. Marea Roja, compartir el calendario que nos van a poner para que conozcan su ciclo, hacer su calendario y nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Mis luchas. La ternura nace la revolución.